Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial y darles la bienvenida al curso de Matemática 1. En esta oportunidad estaremos revisando el tema de funciones de varias variables y derivadas parciales. Bien, vamos a iniciar con un problema, o lo que menciona acá, problematización. Una empresa fabricante de tablets de dos modelos diferentes. Tenemos, dice aquí, en este caso, el modelo profesional. ¿Ya? Tenemos el modelo profesional y para niños. ¿Ya? Dos modelos. Desea encontrar una función de costos para ambos productos relacionado con las cantidades producidas de cada una. ¿Cómo podría modelar esta función? ¿Cómo se denomina este tipo de funciones? ¿Qué utilidad tienen las derivadas en esta situación? A ver, como nosotros vamos a revisar, miren, dice funciones de varias variables y derivadas parciales, entonces justamente este problema va a estar relacionado a una función con dos variables, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos tablets, dice, de dos modelos diferentes. Por ejemplo, el modelo profesional y para niños, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para el profesional nosotros podríamos indicarlo como que representa X y para niños lo reemplazamos con Y. Bien, chicos, entonces para resolver este tipo de problemas, lo que nosotros vamos en este momento a complementar es justamente revisando la parte de la teoría. Muy bien, por acá dice observa las presentaciones gráficas. Por ejemplo, acá vemos una representación, un punto z sub 0, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, tres variables, ¿no? Por acá de la misma manera, ¿no? Tenemos variables, miren, aquí dice cuántas variables tendrán las funciones representadas gráficamente. Por ejemplo, con tres variables, ¿no? ¿Ya? Una función, por ejemplo, representado así, x, de coma y z, miren. Entonces acá tenemos una función justamente con tres variables. Tenemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a la administración y economía utilizando funciones de varias variables y sus derivadas parciales, interpretando el resultado de forma coherente. Muy bien, también vamos a revisar en esta parte introducción a las funciones de varias variables, funciones en dos variables, la representación gráfica, derivadas parciales y derivadas parciales para una función de dos variables, ¿no? Derivadas parciales de orden superior y ver también justamente la situación problemática o el problema, ¿no? Y parte de referencias bibliográficas. Muy bien, tenemos el punto 1, introducción a las funciones de varias variables. Entonces, por acá, miren, nos dicen que muchas situaciones reales son funciones de varias variables. La notación para una función de dos o más variables es similar a la utilizada, dice, para una función de una variable. A ver, nosotros comúnmente, por ejemplo, conocemos así una función con una variable. F de x es igual, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Entonces esto nosotros graficamos, por ejemplo, así en el plano cartesiano, y tenemos que es una parábola, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ese es en el plano. Ahora vamos a ver, ya no con una variable, sino con dos, tres variables, ¿no? Ya comúnmente dos y tres variables. Aquí dice un ejemplo, una función de dos variables. Z va a ser igual, dice, a la función f de x, y su regla de correspondencia tenemos x cuadrada más x por y. ¿Ya? Aquí también una función de tres variables. W va a ser igual, dice, a f de x, y, z, y su regla de correspondencia x más 2y menos 3z. Muy bien, por acá tenemos, seguimos con los ejemplos, la demanda de un bien, tenemos el precio del bien sustituto y precio del bien complementario, ¿no? Entonces ahí está, miren, justamente acá nos hablan de la diferencial de A, ¿no? La cantidad, y Z también, la función, miren, dice Z es igual a la función x sub 1, x sub 2, x3, x4, puntos suspensivos, ¿no? Una función f
en n variables es una regla que asigna cada conjunto, en este caso x1, x2 hasta x sub n, de números reales, un único número real z denotado, dice por esta manera, f de x1, x2, y aquí está, miren. ¿Ya? Aquí tenemos f, dice que va de r a la n, ¿sí? En r, ¿ya? Y aquí están justamente las funciones. Bien, el punto 2 tenemos función en dos variables. Entonces vamos a presentar un ejemplo cotidiano, dice de una función de dos variables, el costo en soles de una fábrica que produce escritorios de madera y puede representarse por el costo. Miren, acá tenemos la función justamente costo en función de x, y. Va a ser igual, dice, a 100 más 30x más 40y, donde x representa la cantidad de pies de madera utilizados en la producción y y representa el número de horas de trabajo ensamblados y acabado, ¿no? Con respecto a los escritorios. Bien, acá tenemos los costos conjuntos también, cantidad producida del bien 1 y cantidad producida del bien 2. Entonces ahí está, miren, la cantidad de cada uno de ellos. Y por acá nos dice, una función f en las variables x e y es una regla que asigna cada par ordenado de números reales, ¿no? X, y en el dominio de la función que está incluido justamente en R cuadrado o en el plano cartesiano, un único número real z, ¿no? Representado por, en este caso sería f de x, y, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento, igual a f de x, y. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos la representación gráfica, miren, respecto a esta parte de la función del dominio incluido justamente en R cuadrado a R, y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, con dos variables x, y z va a ser igual a f de x, y, ¿no? Entonces ahí está, miren, el punto y aquí también, ¿no? Y está definida, dice. Y luego calcule e interprete, dice, el costo 5,6. Y el costo en soles de una fábrica que produce escritorios de madera se representa por, aquí está el costo, esta es la representación justamente del costo, y X representa la cantidad de pies de madera utilizadas en la producción, y Y representa el número de horas de trabajo en ensamblado y acabado, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces solamente reemplazar y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, para producir, en todo caso, el número de horas de trabajo con la cantidad de madera, ahí está, ¿no? Sale 490. Muy bien, entonces aquí tenemos el problema. Nos dice, un fabricante puede producir tablets profesional a un costo de 80 soles y cada una de tablets para niños un costo de $20, dice, ¿no? Bueno, tenemos $80 y $20 cada uno, ¿no? Por acá nos dice, exprese el costo total mensual de producción como función del número de tablets profesional y tablets para niños producidos, ¿no? Y la parte B, calcule el costo mensual si se producen 500 tablets profesional y 800 tablets para niños, ¿no? Y el inciso C nos dice, si el fabricante desea aumentar la producción de tablets profesional en 50 al mes, ¿qué cambio debe hacer en la producción de tablets para niños para que el costo mensual no cambie? Bien, entonces por acá tenemos la solución, chicos. Dice, exprese el costo mensual de producción como función del número de tablets profesional y tablets para niños, ¿no? Entonces, como hace un momento habíamos indicado que primero es considerar las variables, chicos. Por ejemplo, X va a representar la cantidad de tablets profesional y Y va a representar la cantidad de tablets para niños. Entonces, C de X, Y, ¿eso quién va a ser? El costo total. Entonces el costo de tablets profesional vale 80, ¿sí? Y el precio de tablets para niños vale $20, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aquí formalizar? Digamos, esta función del costo, ¿no? Una función costo con dos variables, ¿no? La función costo que X representa
tablet profesional y Y representa tablets para niños. Entonces sería 80X más 20Y. La parte B dice calcule el costo mensual si se producen 500 tablets profesional y 800 tablets para niños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente reemplazarlo, jóvenes, aquí. ¿Ya? ¿Cuál es el costo cuando se producen 500 tablets profesional y 800 tablets para niños? Entonces simplemente vamos a reemplazar en esta parte. Se ha reemplazado y finalmente dice cuando se produce 500 tablets profesional y 800 tablets para niños, tenemos justamente un costo de $56,000 sería, ¿no? Si estamos hablando en este caso en dólares, esto sería el resultado, ¿ya? Y la parte C dice, si el fabricante desea aumentar la producción de tablets profesionales en 50 al mes, ¿qué cambio debe hacer en la producción de tablets para niños para que el costo total mensual no cambie? Entonces ya sabemos que sería aquí que X como representa la tablet profesional y hay un incremento de producción, entonces acá tendríamos pues 550, ¿no? Y en Y sería disminuir, ¿no? En este caso una cantidad de tablets para niños. Y eso lo vamos a reemplazar. Ya sabemos que esto es $56,000, simplemente igualarlo y luego lo que vamos a encontrar es N. Entonces debe producir, dice, 200 tablets para niños menos, 200 tablets para niños menos, dice, ¿no? Es decir, 600 tablets se debe producir para que no cambie, dice, el costo, ¿de acuerdo? O sea, se incrementa las tablets profesional, pero la de niños se disminuye. Bien, entonces esa es la forma como se trabaja, estimados estudiantes. Solo reemplazar, miren, aquí formalizar justamente la ecuación de costo con dos variables y luego reemplazar, nada más. Luego tenemos las derivadas parciales, ¿ya? Si f dice es una función en n variables, como tenemos aquí, x1, x2, bueno, acá puntos suspensivos hasta x sub n o n variables, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a su enésima variable x sub i se obtiene derivando f con respecto a esa variable x sub i y permaneciendo las demás variables constantes, ¿ya? O sea, miren, atención aquí, tengo la función, ¿ya? Tenemos la función z es igual a f de variables x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, y lo que vamos a derivar, por ejemplo, vamos a aplicar la derivada parcial de la función z con respecto a x sub 1. O sea, vamos a derivar con respecto a la variable x sub 1. Si vamos a derivar con respecto a la variable x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n, esto ya se convierte en constante, ¿de acuerdo? Bien, ahora si nosotros vamos a realizar la derivada parcial con respecto a x sub 2, entonces x sub 1, x sub 3 hasta x sub n se comporta como constante. Y lo mismo, ¿ves? Si nosotros, por ejemplo, derivamos la derivada parcial de esta función con respecto a x sub 3, entonces x sub 1, x sub 2, x sub 4 hasta x sub n se convierte en constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos acá, punto 5, derivadas parciales para una función en dos variables. Tenemos el gráfico, miren, dos variables. La derivada de f con respecto a la variable x se escribe de esta manera, ¿no? Dice la derivada parcial de la función z con respecto a x, o de esta manera, f sub x, ¿de quién? De x, y, y se lee parcial de z con respecto a x. Y aquí las derivadas parciales para una función en dos variables, pero ahora sí dice la derivada, la derivada de f con respecto a la variable y se escribe de esta manera, ¿no? La derivada parcial
la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Ya? Se lee parcial de z con respecto a y, o simplemente así, ¿no? f de x, y sub y, o f sub y de x, y, la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos para y lo que habíamos visto para x. Bien, derivadas, seguimos con esta parte, con el punto 5, la regla para determinar las derivadas parciales. Por ejemplo, yo tengo aquí z igual a la función f de x, y. Para determinar, dice f sub x, conserva a y constante y derivar de manera ordinaria, dice, ¿no? Con respecto a x. Para determinar f sub y, conserva, ¿ya? Conservar, dice, a x constante y derivar de manera ordinaria, ¿no? De f de x, y con respecto a y. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dada la función, dice, definida justamente por, aquí tenemos una función con dos variables, ¿ya? Entonces aquí lo que nos piden a nosotros encontrar es la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Entonces lo que vamos a realizar acá, por ejemplo, dice la derivada parcial de la función, en este caso con dos variables, ¿no? De x, y con respecto a x. Con respecto a x vamos a derivar. Por eso, miren, acá tenemos 2x cuadrada por y. Solo derivamos x. Entonces, si derivamos x cuadrado, sería el 2 baja, y acá sería 4x por y. Más, acá dice x por y cuadrada. ¿Y cuál es la derivada de x? Es 1 por y cuadrado. Ahí está. Y la derivada de más x, dice. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Y la derivada de menos 5y, dice, ya no lo consideramos. ¿Por qué? Porque justamente, si menos 5y va a ser una constante. ¿Ya? Eso es lo que nos dice ahí, miren. Para determinar y conservar a y constante, dice, ¿no? ¿Ya? En eso consisten las derivadas parciales. Ahora sí, nosotros vamos a hallar la derivada parcial respecto a y, a la variable y. Quiere decir, hacemos lo contrario, de que x ahora es una constante, miren. Por eso, la derivada, por ejemplo, de 2x cuadrado por y, la derivada de y es 1. Me refiero a este término. 1 por 2x cuadrado, simplemente 2x cuadrado. ¿Ya? Más, luego dice la derivada de x por y cuadrada. Esto indica que nosotros estamos derivando esta función respecto a y. ¿Ya? Y estamos derivando, en este caso de acá. ¿Ya? Y. Entonces, x es una constante. X por y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada ahí? 2x por y. Ahí está. Luego tendríamos más x, pero si la x es una constante aquí, su derivada es 0, ¿no? Muy bien, ya no se lo considera. Y luego viene menos 5y, derivada de menos 5y, menos 5. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la forma como se trabaja en esta parte. Por acá tenemos unos ejemplos. Dice, dada la función f de x, y con dos variables, y nos piden calcule la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial de la función respecto a y respecto a x, dice, ¿no? Entonces vamos a hallar la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Qué indica esto? Que solamente vamos a derivar a x y y se comporta como constante, ¿ya? Entonces, derivada, por ejemplo, de esta parte de aquí, de 8x a la cuadrada, su derivada, 16x, ¿ya? Derivada aquí de x cuadrado sería 6x por y cuadrado. Como y es una constante, se copia tal y como está. Luego más 6 por y al cubo. Si es una constante, la derivada 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, atención. Y la derivada dice de, por ejemplo, de menos 14, 0 también, ¿no? Entonces, esta es la derivada parcial respecto a x.
la derivada parcial de la función respecto a y. Ahora hacemos lo contrario, ¿no? Y cuadrado es justamente ya la parte de una constante, ¿no? Todo lo que sea x es una constante y solamente vamos a derivar y. Es por eso, miren, si nosotros derivamos esto de acá, si es una constante, sale 0, ¿no? Ahora, 3x cuadrado y lo derivamos y cuadrado. ¿Cuánto sería? 6 por x cuadrado y por y. Estamos derivando respecto a y, ¿ya? Luego viene, dice, más 6 por y al cubo. Y la derivada de 6 por y al cubo, ¿a qué es igual? A 18 por y cuadrado. Y la derivada de menos 14 sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la forma como se trabaja. Entonces, acá también vamos a modificar. Esto sería la derivada parcial respecto a y aquí también respecto a y. Muy bien, y ahí tenemos las derivadas parciales de orden superior. Se llama derivada parcial de segundo orden de una función f a las derivadas parciales de sus derivadas parciales de primer orden. ¿Ya? Si la función dice es igual, z es igual a f de x, y, es una función de dos variables. Hay 4 derivadas parciales de segundo orden. ¿Ya? Ahí está. Esto, ¿cómo se lee? La segunda derivada parcial respecto a x. Y aquí también, ¿no? La derivada parcial la segunda derivada parcial respecto en este caso a y por x, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se lo representa cada uno de ellos? Respecto a y respecto a y dice la segunda derivada parcial respecto a x por y, ¿no? Entonces, eso es justamente las derivadas parciales de orden superior. Bien, calcule las derivadas parciales. Ahí lo tenemos, miren. La primera derivada parcial, esta es la primera derivada parcial con respecto a x, estamos justamente derivando. Entonces derivamos x cubo, x cuadrado, solamente ello, ¿no? Y ahí está el resultado. Profesor, ¿y qué pasa con y cubo? Seguro por ahí al momento de ver el video, por ejemplo, y cubo. Si es una constante, pues chicos, entonces si es una constante, su derivada es 0. Muy bien. Luego vamos a tener la primera derivada parcial respecto a y. Muy bien. Si es respecto a y, ahora x cuadrada va a ser una constante, ¿no? Entonces derivamos solamente esto de acá. La derivada de y, ¿a qué es igual? Tenemos esto, ¿no? Esto de acá. Esto lo derivamos, que sería 2x cuadrado por y nada más. Y la derivada de x cubo es 0, pues, ¿no? Porque estamos derivando con respecto a y. ¿Ya? Y x ya se comporta como una constante. Y la derivada de y cubo, ¿quién sería? 3 por y cuadrado. ¿De acuerdo? De donde obtenemos que aquí viene la segunda derivada respecto a x. ¿Ya? Respecto a x. O sea, de aquí de la primera derivada lo volvemos a derivar, pero respecto a x. Segunda derivada ya. Entonces, aquí tendríamos, miren, 3x cuadrado, su derivada 6x, más 2 por x por y cuadrado. Derivada de x es 1. Entonces 1 multiplicado por 2 por y al cuadrado. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora tenemos la derivada parcial de y con respecto a x. Miren, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a justamente a derivar respecto a x, dice, ¿no? Entonces ahí derivamos esto, sería 4, el x cuadrado lo derivamos, la derivada parcial de y con respecto a x, o sea, vamos a empezar de aquí, y eso es esto de acá, mira. Pero derivada parcial respecto a x, entonces por eso que acá sería 4x por y nada más, o sea, y es una constante, más, en este caso, tendríamos, a ver, la derivada parcial de 3x por y al cuadrado. ¿Cuánto saldría eso? 0. Entonces, como resultado, solamente obtendríamos 4 por x por y, nada más. ¿Ya? Y luego tenemos la derivada parcial de x con respecto a y. Esto, vamos a derivar solamente y. Entonces aquí la derivada de 3x al cuadrado, ¿cuánto saldría? 0, ¿no? ¿Ya? Y aquí simplemente sería 4 por x por y.
Y aquí viene la segunda derivada parcial de y, ¿ya? Con respecto a y. Y de aquí vamos a trabajar, chicos. Entonces acá tenemos 2x al cuadrado por y. Derivada de y es 1. 1 por 2x cuadrado, 2x cuadrado. Y luego derivamos más 3y cuadrado. Entonces 6y nada más, ¿ya? Entonces acá dice el teorema igualdad de las derivadas parciales mixtas. Si f es una función de x y y, tal que aquí tenemos la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y por x, son continuas. Luego las derivadas parciales son mixtas y son iguales, dice, ¿no? Entonces ya hace referencia a esta parte, miren, chicos. Entonces ahí lo tenemos, esto de aquí, de las derivadas justamente parciales de orden superior. Bien, y acá tenemos la aplicación justamente. Compañía fabrica dos tipos de esquís, dice, los modelos ligero y alpino. Suponga que la función de costos conjuntos de producir X pares del modelo ligero y Y pares del modelo alpino por semana es, aquí está la función de costo, donde C se expresa en dólares, determine los costos marginales, ¿ya? Y aquí está la derivada, entonces, de la derivada parcial del costo respecto a X y la derivada del costo respecto a Y. Cuando X vale 100 y Y vale 50, interprete el resultado, ¿no? Y ahí viene, jóvenes, justamente la solución. Ahí está, miren, esta es la función costo y luego con respecto a X derivar, solamente con respecto a X. O sea, vamos a derivar esto de aquí y el resto se hace cero, miren. ¿Por qué? Porque Y ya vendría a ser una constante, ¿no? Ya está. Y luego reemplazamos esos datos y finalmente obtenemos el resultado. Y luego dice la derivada del costo con respecto a Y. Si vamos a derivar con respecto a Y, quiere decir que, por ejemplo, 0,07 por x al cuadrado, ese es 0, más 75x también es una constante, 0, y 6000, 0, y solamente quedaría 85. Y acá viene justamente la parte de la aclaración a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, para complementar este tema, acá tenemos una referencia bibliográfica, estimados estudiantes, que les invito a revisar, ¿no? Y con ello estamos ya finalizando esta explicación de funciones de varias variables y que hemos revisado también la parte de derivadas parciales de orden superior, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Ya lo acabamos de mencionar. ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de este tema? Para poder justamente dar solución a un problema, por ejemplo, lo que teníamos ahí, costo de producción, ¿no? De dos productos diferentes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estrategias hemos empleado para el desarrollo del tema? Nuevamente, la parte de la teoría muy puntual, ¿sí? Y con ejercicios resueltos. Muchas gracias, estimados estudiantes. Gracias a cada uno de ustedes y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Permiso.